Yo siempre digo que da igual lo que consigas en la vida, que tú puedes ser muy exitoso a nivel profesional, que luego cuando te vas, si eres una persona que aparte de ser exitosa pues es arrogante, es déspota, miras por encima a los demás, tú cuando te vas a tu cama por la noche y te metes ahí entre las sábanas, una noche de frío de invierno, no te vas a sentir bien. Te vas a sentir solo, te vas a sentir que no has hecho las cosas bien, te vas a sentir que no eres buena persona. Y creo que más allá de ese éxito profesional que casi todos buscamos, por lo menos en Occidente, creo que es mucho más importante ser buena persona, porque vas a dormir más tranquilo. Bueno, pues mira, empezamos maravillosamente, porque estoy tan de acuerdo contigo que te puedo añadir cosas. Por ejemplo, yo creo que uno de los factores fundamentales de la inteligencia es la bondad. Es decir, la maldad, hay gente mala que se considera inteligente, pero yo creo que lo que tú dices, que hay que procurar en la vida hacer compatible la vida pública, la vida íntima y la vida privada. Porque si alguna de las tres patas te falla, es difícil que vivas satisfecho. Y si quieres, si me dejas un segundo, hice una entrevista una vez a un premio Nobel que era Severo Ochoa, bioquímico, un gran científico, descubridor de muchas cosas, en fin, un tipo interesantísimo y tal, y se le había muerto su mujer, ya era mayor. Entonces estaba con una depresión tremenda y me contó que él en la vida lo único que había hecho ha sido mirar por un agujero, decía el telescopio, y ver bichitos, pero que el resto de la vida se lo cubría su mujer, era la que le llevaba a la ópera, a leer libros, a tratar con los demás y tal. Y entonces, cuando se murió, se dio cuenta de que su vida había sido inútil. Fíjate qué cosa más. Porque su vida era todo personaje y no persona. Al final esto va de equilibrio y balanceo, ¿no? Y para ser tan bueno en algo que consigues llegar a ser un premio Nobel, hay que, yo creo que rechazar y abandonar, sacrificar muchísimas cosas. Y en cierto modo creo que está bien, porque es la única forma de hacer cosas increíbles, sacrificando lo que nadie sacrifica. Pero por otro lado, al final la vida son 2 días, ¿no? ¿Y cuánta gente exitosa muere sin haber vivido realmente? Habiendo logrado, pero sin haber vivido. Hay que buscar el equilibrio, ese que tanto te gusta a ti, pero no siempre se consigue. Claro, vamos, que es el objetivo último, pero que a veces es inalcanzable ese equilibrio, ese nivel de perfección. Es que el equilibrio es la utopía, es buscar esa línea en el horizonte a la que nunca llegas, que lo decía otro escritor, que consiste en buscar el horizonte, ¿no? El horizonte, nunca llegas al horizonte, pero mientras lo estás buscando y tratas de acercarte a él, pues vas avanzando y vas andando. Y entonces es fundamental tratar de ser equilibrado en la vida. Ahora no se lleva mucho, pero me parece que es una verdad eterna, vamos, que eso es lo que más satisfacción te da, llegar a conseguir compatibilizar, hacer compatible lo importante de la vida, que son muchas cosas, no es una sola. ¿Qué son en tu caso? En mi caso, ahora lo más importante, claro, yo llevo más de 50 años trabajando, lo cual a mí me parece un mérito. ¿Trabajando o tragozando? Trabajando. Todos los días de mi vida he gozado mucho, pero también me he sacrificado en muchas ocasiones. Entonces ahora lo más importante de la vida es poder disfrutar un poco de otro tipo de una de las facetas de mi trabajo, que es la literatura, que la he hecho compatible con el periodismo, que es muy difícil, y luego pues estar con mis hijos y mis nietos y mis amigos. Eso para mí sería la felicidad plena en este momento. Un equilibrio, ¿no? Entre vida personal. Aprovecho para presentaros. Voy a hacer una pequeña intro, pero creo que me gustaría que definierais un poco vuestro personaje, no vuestra persona, ¿no? De quiénes sois. Natibel Preciados y Pablo. Ambos sois escritores. Y si queréis hacer un breve resumen de qué habéis publicado, vuestra trayectoria profesional. Pues sí, yo me he dedicado mucho tiempo al periodismo, desde los 17 años que estaba estudiando en la universidad, estudié Ciencias Políticas y Periodismo, entonces tuve dudas, yo siempre estaba entre esos dos extremos, quería ser o científico, o médico o escribir, me tiró más lo de escribir y me hice periodista porque pensé que era el camino más corto para llegar a la literatura, pero justo en la época en la que yo empecé, el periodismo era muy bonito, en esa época. Era el momento de la transición, era todo nuevo, era todo ilusionante y me quedé ahí enganchada. Y empecé a publicar mucho más tarde. Entonces,
¿Puedo hablar de ti? O... Sí, por favor. ¿Me conoces bien? Este es mi hijo Pablo, que ha decidido seguir mis pasos porque yo creo que se ha equivocado. Ha visto que a mí me ha ido bien, pero no se ha dado cuenta de la suerte que he tenido en la vida, porque he conseguido hacer compatibles todas esas cosas tan difíciles, ¿no? Que es tener hijos, tener un relativo éxito profesional. No soy la bomba, pero bueno, me ha ido muy bien. Entonces él ha dicho, yo quiero ser como mi madre, que ha tenido mucha libertad en la vida, que ha hecho lo que le ha dado la gana dentro del esfuerzo que haya hecho para trabajar. Y después de estudiar Derecho, de ser un buen estudiante de Derecho, de haber trabajado en algunos despachos, decidió dejarlo todo, como el monje, ¿no? Y como el monje dedicarse a escribir. Como el monje que vendió su Ferrari. Viceversa. Y dedicarse a escribir. Y yo soy la que más le desanimo, ¿verdad? Bueno, quiero matizar. Primero, el tema de que has tenido mucha suerte, te lo has trabajado también muchísimo. O sea, suerte relativa. No te ha llovido nada del cielo así gratuitamente. Y luego también matizarlo de que yo decidí dejarlo todo por escribir. También me dejaron un poco el resto de cosas para que yo acabase de repente encontrándome escribiendo. No fue tanto, o sea, yo siempre he dicho que no es tanto que yo haya elegido la literatura, tampoco es que la literatura me haya elegido a mí, sino como que de repente me he encontrado en la vida diciendo, bueno, pues tuve suerte, es verdad, con un par de primeras cosas que publiqué, que me las compró Planeta, y pensé que efectivamente si a mi madre le había ido tan bien y efectivamente al principio parecía que así también iba a ser para mí, pues dije, oye, pues ¿para qué dedicarme a otras cosas pudiendo dedicarme solamente a escribir? Y luego ahí es cuando me ha dado la bofetada un poco la vida después, dándome cuenta de que efectivamente no es tan fácil, y ya que luego hablaremos de esto, de lo dificilísimo que es vivir de escribir, solamente de escribir, que es en el fondo como si decides vivir de jugar al tenis. O sea, ¿cuántos elegidos hay que realmente puedan vivir de jugar al tenis? Que no solamente es trabajo duro y escribir mucho volumen, sino que es tener éxito. Es tener éxito, pero yo, por ejemplo, si lo comparásemos con el tenis, es que ni siquiera gana el mejor. O sea, por ejemplo, en el tenis tú puedes decir, oye, entreno como un loco, soy buenísimo, tal, pero es que tienes que ganar al que tienes enfrente. Y si pierdes contra el que tienes enfrente es porque eres peor al final, o ese día has jugado peor que tu contrincante. Pero en la literatura encima es todavía más confuso, más difícil, porque puedes escribir de locos, no solo porque lo digas tú mismo, sino porque realmente lo veas, te lo digan, tal, y porque ves luego cosas que se publican que tienen un éxito tremendo que no están bien escritas. Entonces juega un papel, hay más factores, ¿no?, que se te escapan a tu control para tener éxito, por lo menos en la literatura. Yo tengo mucha curiosidad, a mí se me da fatal escribir, ¿vale? Y me cuesta mucho encontrar el momento y la concentración y el foco para poder escribir de verdad, ¿no? De corazón, y encima que no se me acaben las ideas y que sea un flujo constante de palabras y frases que tengan sentido. ¿Cómo encontráis vosotros esa inspiración para escribir hojas y hojas que tengan sentido de la primera a la última, y que además que repliquéis ese éxito en muchos libros? Pues es una cuestión de virtudes que yo respeto mucho y valoro mucho. Son la paciencia, el esfuerzo y la voluntad. Porque escribir una novela, que es una cosa lenta y solitaria, sobre todo es muy solitaria, necesita muchísima paciencia. A mí me decía un gran escritor que era Rafael Sánchez Ferlosio, que seguramente ya nadie se acuerda de él, pero era muy importante, que él escribía muchas cosas, pero lo de la novela era más complicado porque sabía hacer, era como un jersey para él, ¿no? Entonces sabía hacer el delantero, las partes de la espalda, las mangas, pero luego unir todo eso le costaba mucho esfuerzo y no era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces es una cosa, como todos los trabajos, tiene un elemento de gran esfuerzo y tal, pero tiene que haber un toque, darle alma a eso que tienes, darle vida, darle forma, darle algo que no se sabe muy bien lo que es, y que se es por lo que algunas cosas salen muy bien y otras cosas salen muy mal. Y la verdad es que es un trabajo esforzado en ese sentido porque es muy solitario. Y cuando estás escribiendo, que tienes que escribir todos los días, y hay días que no te sale una línea y lo haces muy mal, resulta que te llaman pues tu gente,
los amigos o la gente con la que vives, oye, esta noche nos vamos a cenar a no sé dónde y tal, y tú dices, no, yo me tengo que quedar escribiendo. Oye, que mañana vamos... No, yo me tengo que quedar escribiendo, porque es una cuestión de paciencia infinita, de trabajo, de tal, y entonces tienes que renunciar a muchas cosas. Este punto me encanta, el poder del no. El no como clave de éxito. ¿Cuántos nos hay que decir? ¿A cuántos planes súper atractivos hay que rechazar para poder centrarte en tu objetivo? Y además sentirte bien con el no, porque hay mucha gente que dice no y tiene un sentimiento de culpabilidad de yo debería estar ahí. Joder, estoy diciendo que no 3 veces, a la cuarta ya no van a contar conmigo. Pero cada no refuerza el camino que estás tomando hacia tu objetivo, ya sea en la literatura, escritura o en otros proyectos en la vida. Absolutamente. A mí me hace gracia esto además porque desde que yo me dedico solo a escribir, que no ha sido siempre así para nada, ya quisiera, pero no, mis amigos tienen en la cabeza que yo no trabajo directamente. Entonces es como, oye, ¿te vienes a tomar algo tal? Y a mí mismo a veces me resulta chocante decir, no, es que tengo que trabajar. Porque tu trabajo siempre se puede posponer. O sea, yo no tengo deadlines, yo no tengo un jefe que me diga, oye, esta página la has terminado hoy. Entonces yo no tengo excusa. Es mucho peor. Es peor no tener jefe a que tú seas tu propio, tu subconsciente sea tu propio jefe. Porque te autoexiges mucho más. Mucho más, y sobre todo explícaselo a un tercero. Oye, venga, vamos a tomar una cerveza, que estoy aquí al lado de tu casa. No, es que tengo que... Bueno, primero, no lo llames trabajar. Tú tienes que escribir, en todo caso, que es otra cosa. Pero claro, venga, o sea, Pablo, por favor, bájate a tomar una cerveza, que lo haces mañana. Entonces, con el que lo haces mañana, te puedes pasar el resto de tu vida. Y con respecto a lo de unir las piezas de una novela, tal, yo creo que hay muchas cosas importantes. Es verdad que siempre se dice talento, tal cual, y que el talento por sí solo no vale de nada, es cierto. Hay que tener fuerza de voluntad, como bien has dicho, paciencia, hay que trabajar, básicamente. Y yo quiero añadir también, te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar mucho. Yo creo que también es algo que se puede aplicar prácticamente a cualquier trabajo que hagas. Si lo quieres hacer bien, te tiene que gustar. O sea, yo creo que la literatura concretamente es una profesión que si no te gusta muchísimo, olvídate, no tienes por dónde empezar, o sea, no tienes nada que hacer. O sea, yo creo que cualquier trabajo de creación, y con la creación me refiero no solo a la creación artística, a la literatura, al cine, a la música, no, me refiero a la creación en un jardín. Mezclar unas plantas con otras para sacar un injerto y descubrir que hay una flor que tú te has inventado, o ser un panadero estupendo. La creación es múltiple, ¿no? Y cuando estás creando algo, te tiene que gustar mucho y tienes que poner la cocina. Tienes que poner muchísimo amor, sí. Y entonces puede que te salga bien. Si no, generalmente no suele salir bien. A mí me alucina, perdonar, otro inciso. Cuando vas a un restaurante nuevo, que eso me pasa muchísimo. Un restaurante nuevo que han abierto cerca de tu casa, donde sea, tal cual, pues nos vamos a meter, tal. Y es una mierda. Yo alucino con eso. Digo, pero ¿cómo puede haber alguien a estas alturas, además, tal y donde está el mundo de la cocina, de la gastronomía ahora, que es tan exigente? Porque es verdad que antes casi todos los bares, a lo mejor hace 30, 40 años, pues bueno... para salir del paso te valían tal, pero ahora con la competencia tan feroz que hay, los sitios tan buenísimos, lo que cuidan todos los detalles, los restaurantes nuevos, cuando de repente llegas a uno nuevo que acaba de abrir y es un desastre, que la comida es mala, que el trato es malo, que encima el sitio es feo, y dices, esto va a durar un segundo. ¿Cómo ha habido alguien que haya tenido que haya dicho, venga, voy a abrir un restaurante, y lo haga tan mal? ¿No? Es como si haces una novela sin saber escribir nada. Dices, pero ¿por qué no te dedicas a otra cosa, tío? O sea... Bueno, hay que decir que la industria editorial, por ejemplo, ocupa una parte ínfima la literatura. Es decir, sí. El trabajo de creación literario es muy pequeño en la industria editorial. Lo que vende son las recetas de cocina, los libros de los famosos, autoayuda, tal, que no es exactamente literatura. Es decir, que lo de ser un escritor es un poco ya, no digo yo decimonónico, pero casi, sí. Como casi ahora se es creador anticuado, creador de contenido, minoritario, en fin, es una cosa como ya que yo, por suerte, yo ya lo he hecho y no me importa, pero por ti me da una pena. Sí, no, ahora tienes que reinventarte y, o sea, no vale solo escribir novela, o sea, tendrás que aprender a hacer guiones, a crear contenidos en general, ¿no? Porque
lo audiovisual que se consume no son solo, por ejemplo, películas, pues tienes que crear contenidos para las nuevas plataformas, los nuevos medios que hay, que no son ya la literatura y la televisión y el cine. O sea, ¿Creéis que la profesión de escritor o escritora se ve amenazada por la inteligencia artificial? Sí, está amenazada. Es la gran pregunta. La humanidad está amenazada por la inteligencia artificial. Por supuesto, el oficio de periodista lo está y el de escritor y todo. No tengo ni idea. Eso sí que, de verdad, que nadie, no sé si alguien sabe muchísimo de aquí de lo que va a pasar de aquí a 10 años. A lo mejor a 1, a 2 tienen noción, pero de aquí a 10 años el mundo va a ser absolutamente diferente, porque ese es el mayor cambio que va a producirse en los últimos tiempos. Se está produciendo, y desde luego, pues en mi oficio... Quería decir una cosa antes. Cuando nos hemos presentado, a lo mejor no nos hemos presentado muy bien, en el sentido de que... Toma 2. No hace falta. No nos lo hemos presentado bien, porque yo quería aclarar una cosa. A pesar de que yo le convenzo para que no escriba, pues no es porque sea mi hijo, pero escribe muy bien y yo ya confío tanto en él que le dejo mis originales para que me los corrija, que es implacable, claro, porque se venga conmigo un poco, ¿no? Discutimos mucho. Discutimos mucho y tal. Perdona el desconocimiento de la terminología. ¿Qué significa originales? El manuscrito, o sea, antes de publicarlo en la editorial, antes de darlo al editor, borrador, una novela, ¿no? sí, el borrador. Y claro, yo también quiero decir que como periodista, por ejemplo, que vamos a ver, yo no soy muy famosa ni muy conocida en mi medio, sí, por supuesto. Mi madre te conoce. Claro, es que hay una generación que sí. Su generación, casi todos. Entre los jóvenes probablemente pocos. Mi madre se ha leído todos tus libros. Oh, ¿De verdad? Eso es maravilloso. Sí. El otro día le decía, oye, tengo un podcast con Natibel, no sé muy bien con él, pero a lo mejor te suena. Y me dice, ¿cómo? ¿Con Natibel? Me he leído todos sus libros, soy súper fan. Maravilla. Bueno, pues yo voy a decir que como periodista, que llevo, insisto, 50 años, es mi mayor mérito, porque luego a lo mejor explicaré por qué es tanto mérito el trabajar día a día. O sea, no es el haber conseguido ciertos bestsellers o a lo mejor premios, sino el haber sido escritora durante 50 años. Ese es tu éxito. Mi éxito es el trabajar cada día con cierto entusiasmo, a veces no, ¿ves? Pero con haciendo las cosas bien, ¿no? Lo mejor que puedo, y se ha ido acumulando, y entonces he conseguido grandes cosas que nunca había pensado que iba a conseguir. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en periodismo he hecho exactamente todo lo que me ha hecho feliz. Los viajes más bonitos, he entrevistado a la gente más interesante. Eso, las entrevistas son maravillosas, eso estaréis de acuerdo, ¿no? Sí, eso de, muy enriquecedor. De conocer, yo qué sé, pues eso, un premio Nobel, un artista, un político menos, pero alguien fascinante que está solo para ti, para preguntarle todo lo que quieres. Eso sí que es hacer un máster, de verdad. O sea, le preguntas todo lo que quieres, te lo cuenta con todo su entusiasmo. Entonces, he conseguido hacer una vida maravillosa gracias al periodismo. Y encima en el periodismo he tenido la suerte de coger una época estupenda, de que coincidió con mi juventud, es decir, una época fascinante históricamente, en la que yo era joven. Es decir, se juntaron ambas cosas. Toda la energía, ¿no? Toda la energía, aguanté muchas cosas, pero con mucho entusiasmo. Entonces, en esa profesión me han dado muchísimos premios sin haberme presentado ninguno. Qué bueno. ¿Ibas a recogerlos? Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, pues me han dado todos, en el Nacional de Periodismo, muchos, da igual. ¿Cómo te sentiste al conseguir estos premios? Pues el primero, pues los premios son como un fogonazo, como si te toca la lotería, te entusiasman, están estupendos, están muy bien, pero el efecto se pasa más o menos rápido. ¿Y qué tal es la caída? La caída... La bajada de la montaña rusa, ¿cómo es? Cuanto más alto subes, más te duele caer. ¿Y cuál es la reflexión que harías después? No sé cuántos has recogido, cuántos premios aproximadamente has podido recoger. Pues 6, así 6. Importantes. Después de 6, de recoger 6 premios periodísticos, ¿no? Periodísticos, sí. Después de recoger 6 premios periodísticos importantes, ¿cuál es la reflexión con la que tienes que subir a un escenario antes de recoger el premio? Pues primero la gratitud, porque sabes que en ese bombo de la lotería, porque un premio es una lotería, pues había otros muchos que seguramente tienen tantos méritos como tú, pero la bolita han elegido la tuya. Entonces tienes que subir sin creerte demasiado que estás por encima de los demás. Es decir,
La humildad no es una actitud moral, no, es una actitud inteligente, porque hay que saber el lugar que ocupas en el mundo y todos estamos en el mundo ocupando un lugar muy parecido, ¿no? No hay que creerse nunca que me han dado este premio porque soy la mejor del mundo, en absoluto. Entonces, subir con humildad y desde luego con gratitud y con entusiasmo. Entonces, siempre que he recogido un premio, pues he llegado a emocionarme, porque es una suerte, y la suerte en la vida es tan esencial como casi la genética, ¿no? Y como tantas otras cosas, y la gente que te rodea y todo. Tan importante eso de que la inspiración te tenga que pillar trabajando, o sea, porque es verdad que si no, olvídate, la pierdes. O sea, si no tienes en ese momento algo para apuntar, si no vives con un cuaderno y un boli, como antes harían, la idea se te va. Es imposible que la recuperes, no puedes acordarte de eso. Pero ahora es que es muy fácil, o sea, a mí me ha pasado 1000 veces estar en la cama a punto de dormirme y levantarme de golpe, coger el iPhone y grabar una nota de voz de una idea estupenda que he tenido para cualquier libro. Y es una suerte que tenemos ahora que antes yo creo que no, claro, que es que no. Pero déjame contar, porque la parte más valiosa de mí es lo que yo he aprendido con los demás, es decir, esas entrevistas que he hecho. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que le hice una entrevista cuando ya había escrito 100 años de soledad, pero todavía no le habían dado el Nobel, pero bueno, era un personaje muy importante, y me decía: estoy desolado porque voy a acabar con el Amazonas, decía, porque en esa época no había ordenador todavía, escribía a máquina. Y entonces yo, hasta que no tengo la primera frase de la primera novela o la primera frase del primer párrafo que me pongo a escribir, no sigo escribiendo. Entonces tiro el folio y otra vez, y empiezo, y lo tiro, y eso empiezo, tú, ¿no? Y lo tiro. Eso García Márquez. Eso García Márquez. García Márquez. Y entonces decía, y cuando veo tanto papel en el suelo me entra mala conciencia, porque dice, estoy destrozando el papel y los árboles del Amazonas. Bueno, pues que el trabajo que te cuesta, que le cuesta a gente como García Márquez, que era, vamos... Número uno, inequívoco, inigualable, todo lo que quieras.